para que llegues con mucha confianza a esa prueba USICAM. Sea cual sea tu proceso, admisión, horas adicionales, promoción vertical o promoción horizontal, este es el lugar indicado para que te lleves herramientas que sí te van a servir al momento que llegues a esa prueba USICAM. Este reto es exclusivamente para maestros de educación básica. De cuando en cuando nos acompañan maestros también de media superior y por supuesto algunas herramientas también les pueden servir, pero no está dirigida específicamente a ese nivel educativo. También quiero decirles, maestros y maestras, que quienes han participado en estos retos gratuitos, cada año, nosotros empezamos este en diciembre, pasado 2, 3 meses damos otro. El caso es que damos aproximadamente 4 versiones de este reto USICAM y siempre con temas nuevos, con herramientas nuevas, totalmente gratuitas, para que los compañeros puedan tener estas o puedan desarrollar estas habilidades para responder los reactivos USICAM. También aclararles que este reto USICAM es para prepararlos únicamente para el elemento multifactorial que es la prueba de aptitudes y conocimientos que cada proceso tiene y es un elemento que se valora con 30 puntos, ni más ni menos. Entonces, está dirigido solamente al examen. Todas las demás preguntas, maestros y maestras, que cuando publican la convocatoria, que evalúan, que qué papeles, que esto, que el otro, maestros y maestras, aquí es donde empieza su verdadero proceso. Tenemos que ir a las fuentes oficiales. Es que me dijeron que ya está truqueado. Es que me dijeron que no va a haber pruebas USICAM para tal estado. Es que me dijeron que necesito no sé qué cursos, etcétera, etcétera. Eso de me dijeron, ese de que lo vi, maestros, nuestro proceso inicia hoy revisando dos documentos fundamentales. Número uno, tenemos que revisar el marco para la enseñanza y la excelencia y la gestión escolar en educación básica donde se publican los perfiles profesionales. ¿Dónde encontrar ese documento? Pues en la página USICAM. Pero no te preocupes. Al final de esta sesión te voy a compartir un enlace Drive, sobre todo los que están en nuestros grupos de WhatsApp, sobre todo los que están en nuestros grupos de WhatsApp del Reto USICAM 2026, ¿ok? Ahí vamos a compartir un enlace Drive donde está ese acuerdo que todos, absolutamente todos los que vamos a iniciar un proceso en la USICAM, tenemos que conocer, comprender y aplicar. También tengo que leer los lineamientos, los acuerdos ya publicados hace un mes aproximadamente de las reglas del juego para todos los procesos USICAM, donde viene calendario, elementos multifactoriales, determinadas situaciones muy puntuales, qué requisitos, qué papeles, etcétera, etcétera. Todo está ahí. Nada de me dijeron, nada de que escuché. Tenemos que ir a las fuentes oficiales. Desde ya tenemos que dar like a la página oficial de USICAM, donde están los, digamos, los maestros o las maestras o los encargados oficiales y quienes van a compartir información, pues, de fuente muy confiable. Es que hay un youtuber que dice que tiene un infiltrado. Maestros, tenemos que ir a las fuentes oficiales. Es mi sugerencia y es lo que nos ha servido a estos grupos que hemos pues estado acompañando durante varios años. Bueno, eso. Número dos, maestros. Después de haberles dado esta pequeña introducción y este breve contexto. Quiero decirles también y quiero presentarme también formalmente para aquellos que por primera vez nos están acompañando en uno de estos retos. Bueno, mi nombre es José Antonio Gómez González, mi marca personal es Profesor Jim, Educación y Emprendimiento. Y más allá de títulos académicos, tengo un propósito de vida que es lo que de alguna manera me permite estar hoy, el día de hoy, aquí frente a ustedes, intentando agregarte valor. Y mi propósito de vida, que siempre comparto con mi comunidad digital, es el siguiente: inspirar a miles de personas a que transformen sus vidas de manera positiva en tres grandes ámbitos: educación, emprendimiento y desarrollo personal. Y el día de hoy estoy aquí frente a ti para intentar agregarte valor en el ámbito de la educación. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio, vamos de lleno con la información.
información que es relevante si vas a presentar examen en algún proceso de la USICAM. También cabe aclarar, por si nos están escuchando algunos compañeros que aprovecharon nuestras ofertas del Buen Fin y del Black Friday, que este es un reto gratuito, es sesiones gratuitas, que no tienen nada que ver con lo que, bueno, con la oferta que aprovecharon en el Buen Fin y en el Black Friday, ¿ok? No tiene nada que ver. Si quieren estar aquí, adelante. Pero este es un reto gratuito dirigido exclusivamente a maestros y maestras, directivos, supervisores que van a participar en los distintos procesos de la educación, de la USICAM, perdón, en el nivel de educación básica, ¿ok? Preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, etcétera. Bueno, vamos a dar inicio, maestros, con la información y vamos a dar inicio con lo siguiente. Empecemos con los docentes. Una pregunta que podemos hacernos cada que inicia este proceso, más allá de todo lo que hemos escuchado, pues la pregunta es, bueno, ¿cómo se conforma ese examen de los docentes? ¿Qué me van a evaluar? ¿Qué es lo que realmente me están evaluando? Bueno, de entrada, maestros y maestras, no caigamos en la falsa idea de que debemos memorizar todo, porque la USICAM no quiere saber cuánto conocimiento puedes retener en tu cerebro. Quiere saber cómo tomas decisiones, cómo abordarías una situación verosímil que sucede día con día en el aula, en la escuela, en la comunidad, desde el ámbito de la intervención docente o desde el ámbito de la gestión. Todo fundamentado en normativa. Entonces, se organiza esto, maestros y maestras, en tres áreas. El examen, un área de aspectos normativos, un área de intervención docente y un área de participación en el trabajo de la escuela y la comunidad. En estas tres grandes áreas hay ciertos referentes bibliográficos que consideran los elaboradores de reactivos que trabajan para Ceneval y Ceneval a su vez trabaja para USICAM dándoles estos bancos de reactivos para articular y luego conformar el examen para cada proceso. El área uno tiene que ver con principios de la educación para el desarrollo integral y criterios de la educación. Con esto yo ya tengo idea de qué documentos normativos son los que hay que revisar. Y aquí estamos hablando de estas leyes como son artículo tercero constitucional, artículo cuarto, Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entornos escolares seguros, Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, cómo erradicar el acoso escolar, protocolos de actuación frente a casos diversos que suceden en la institución, etcétera, etcétera. Entonces yo en el aspecto normativo habrá algunos elementos que sí debo memorizar, pero no es el objetivo memorizarlos, sino más bien comprenderlos y luego cómo puedo aterrizarlos en el aula, en la escuela, en situaciones de la vida cotidiana escolar. Eso es lo que yo debo demostrar en el examen. Y para ello se nos plantean casos, se nos plantean reactivos donde yo tenga que demostrar que comprendo el concepto, comprendo el artículo, comprendo la ley, comprendo acuerdos, etcétera, etcétera. El área 2 tiene que ver con intervención docente. Y es aquí donde yo demuestro que conozco, comprendo y aplico las bases para trabajar con las alumnas y los alumnos. Planear y trabajar con las alumnas y los alumnos de tal manera que yo fundamente mi intervención en el aula con base en el Plan de Estudios 2022 y las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Tengo que saber de evaluación formativa, de inclusión, de equidad, de estas estrategias de diseño universal para el aprendizaje, metodologías activas, debo saber de programa analítico, de diagnóstico socioeducativo, planeación educativa por proyectos, metodologías activas y sociocríticas que sugiere la SEP, etcétera, etcétera. Y luego en el área 3 yo debo demostrar que tengo la capacidad para trabajar de manera colegiada y que puedo implementar estrategias que permitan vincular a la familia, la escuela y la comunidad. Básicamente, consejo técnico escolar, consejo escolar de participación social, programa de mejora continua, parte del programa analítico,
algunas estrategias de trabajo colaborativo y otras que me permitan vincular a la familia y a los referentes de la comunidad con la escuela. Es lo que yo tengo que demostrar en ese examen. Entonces, básicamente, maestros, esto es muy sencillo. Conociendo estas tres áreas y subáreas, ya no voy a divagar. Ya no voy a empezar a consumir tanta información porque me voy a infoxicar, como dicen por ahí. Tengo que ser muy, digamos, muy puntual, muy selectivo en la estrategia que yo voy a utilizar para prepararme para esta prueba. Entonces, eso es para los docentes. ¿Qué pasa con los directivos o con los futuros directivos? Exactamente lo mismo, maestros. Nos dan tres áreas normativas, en lugar de intervención en el aula, es la gestión educativa y el área 3 es la misma, relación de la escuela con la familia, la comunidad y otras instituciones, que bueno, ahí se ve la capacidad de gestión de los directivos. La primera subárea tiene que ver con principios legales para una educación integral, criterios de la educación, fines de la educación. Todo esto está en los documentos que ya mencioné en el área 1 de los docentes. Son exactamente los mismos documentos. Acciones en la gestión directiva, acciones directivas o de supervisión para la mejora educativa, asesoría, acompañamiento a la mejora de las prácticas directivas y docentes y capacidades directivas y habilidades de supervisión profesional. Aquí vamos a revisar algunos cuadernillos de Mejoredu, donde se publican habilidades que debe desarrollar el directivo, el supervisor del siglo XXI. Estamos hablando de asertividad y empatía. Estamos hablando de liderazgo transformacional, estamos hablando de liderazgo pedagógico, estamos hablando de promocionar el trabajo colaborativo, estamos hablando de promover una gestión participativa, justa, equitativa, estamos hablando de facultar a los docentes y a los directivos para que ejerzan su autonomía profesional y curricular. Es lo que debo demostrar en esta segunda área. Y en el área 3, pues básicamente, cómo puedo vincular a las familias para que trabajen de manera colegiada o colaborativa con la escuela, vincular a la escuela, vinculación entre escuelas para el fortalecimiento del servicio educativo, vinculación entre escuelas y la comunidad para la mejora del servicio y vinculación entre las escuelas y otras instituciones. Entonces aquí lo mismo, Consejo Técnico Escolar, Asociación de Padres de Familia, Consejo Escolar de Participación Social, Programa Analítico, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión, maestros. Cuando me llegan mensajes, profe, ¿tendrá un simulador em, para admisión preescolar? Pues específicamente no. Profe, ¿tendrá un curso específico para admisión telesecundaria? Pero es que nos van a evaluar lo mismo. A todos los niveles de educación básica debemos demostrar estas tres áreas. Por supuesto, los casos son distintos, pero las leyes son las mismas. Si me van a pedir un caso de intervenir en el aula hablando de planeación didáctica, pues evidentemente es con el enfoque que se utiliza en preescolar, que es un enfoque lúdico. Si me van a pedir la misma intervención en secundarias, bueno, el enfoque cambia un poco, hay más desarrollo del pensamiento crítico, tenemos que considerar el campo formativo, tenemos que considerar el tipo de situación que nos están planteando, pero fundamentado en la misma ley. Entonces, el proceso de estudio que nosotros, de acuerdo a la experiencia que nos ha dado estos procesos, tanto el servicio profesional docente como la UCICAM en este caso, pues es de que a mayor heterogeneidad en los grupos de estudio, mayor es la riqueza, digamos, académica que se construye colectivamente para fines de mejora, no solo para el examen, sino para mejorar mis prácticas pedagógicas en el aula. Entonces, estas tres áreas son comunes. ¿Qué pasa con los directivos? Lo mismo. Si soy directivo, la intervención en la gestión educativa es en la escuela. Si soy supervisor, la gestión educativa desde la zona escolar, pero fundamentado en los mismos documentos normativos. Solo voy a adecuarlos o contextualizarlos a mi función.
Por lo tanto, cuando hacemos grupos de estudio para vertical o para promoción horizontal directivos, pues es pertinente que estemos subdirectores, directores, jefes de enseñanza, supervisores, coordinadores académicos y a veces hasta jefes de sector. ¿Ok? Entonces, maestros, no se guíen por el canto de las sirenas, simplemente esto es sentido común. Si revisamos las guías de estudio del año pasado de los docentes de educación básica de admisión, horas adicionales y promoción horizontal, es lo mismo. Solo cambia ligeramente si es que, por ejemplo, yo voy en secundaria y voy a presentar por química, cambia ligeramente. Si voy a presentar para español, lo mismo, pero a un porcentaje mínimo enfocado ya a la disciplina en cuestión. Recuerden que ahora estamos trabajando por campos formativos y no por materias, porque en el libro Sin recetas para la maestra y el maestro se hace esa crítica a modelos anteriores, donde el conocimiento estaba fragmentado, parcelado, donde cada quien por su rumbo, y ahora no. Ahora tenemos que dialogar, reflexionar colectivamente, construir, hacer sinergia, vincular saberes comunitarios o locales con los saberes que están en el programa sintético y que luego se contextualizan en el programa analítico. ¿Ok? Bueno, de esta manera se conforma el examen maestro. Y son 90 reactivos en donde vienen distribuidos esos reactivos en estas tres áreas. Bueno, ¿cómo se refleja esto en el examen de la UCICAM? Un poquito de cacao, maestros, para poder alegrar el corazón. Bueno, ¿cómo se refleja esto en el examen de la UCICAM? Es muy fácil, maestros. La evaluación de UCICAM no es un examen de memorización de conceptos, maestros. Debemos quitarnos esa creencia en caso de que la tengamos. Es más bien una evaluación de desempeño, desempeño subrayamos, mentalmente no vayan a subrayar la pantalla, desempeño profesional a través del planteamiento de escenarios reales y verosímiles, donde se pone a prueba la capacidad del sustentante para poder demostrar que él puede analizar, que puede decidir e intervenir pedagógica o directivamente con base en los principios que establece el Plan de Estudios 2022 y el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar, en este caso 2026 ya, ¿ok? Se publican en 2025, pero son en 2026. Entonces, maestros, esto que acabamos de comentar de las tres áreas se ve reflejado de esta manera, en que no nos están pidiendo memorizar conceptos, ¿ok? Eso hay que quitarlo. Bueno, ¿cómo se manifiestan los criterios evaluados en los reactivos del examen? Bueno, número uno, casos pedagógicos situacionales, contextualizados, que efectivamente no van a coincidir con tu contexto, pero sí con el contexto diverso que hay a lo largo y ancho del país. Y no se trata de decir, oye, ¿por qué me ponen un reactivo donde dicen que la milpa y esto si yo vivo en tierra árida donde ni siquiera llueve? Y ese es un error que cometemos a veces. Empezamos a comparar nuestro contexto real con contrastarlo con el contenido de los reactivos, y hay maestros que no tienen la inteligencia emocional suficiente y se molestan. Y esa energía que estaba destinada para ir por una respuesta correcta, pues la absorbe una emoción negativa, o bueno, no es negativa, pero es una emoción que puede absorberte energía en un momento crucial y te puedes enojar, puedes hacer coraje, puedes empezar a maldecir. Y entonces como te apropiaste del canto de las sirenas y de los expertos quejólogos que hay en redes sociales, pues coincide todo. Sí, cierto, esto está arreglado. Sí, cierto, esto es para los de más antigüedad. Sí, cierto, esto está hecho con los pies. Y listo, ya perdiste. Caíste en la trampa del elaborador de reactivos. Porque el elaborador de reactivos considera eso o estas situaciones o estos errores que son comunes en los sustentantes. Entonces yo estoy aquí para decirte qué errores no debes cometer. Entonces, ¿qué presentan estos casos? Descripciones de intervención en el aula, descripciones de intervención en la escuela, de colectivos docentes en los consejos técnicos escolares, reuniones, conflictos, diagnósticos, planeaciones, estudiantes con necesidades muy específicas, comunidades diversas, entre otros. Casos verosímiles que todos los días vemos, sentimos y abordamos en nuestra vida escolar. ¿Qué se espera que tú hagas entonces? Pues que analices el caso, analices.
Y no solo veas por encima y te empieces a enojar o empieces a despotricar contra la UCICAM. Que identifiques el problema o la situación y elijas la acción más pertinente, fundamentada, eso sí, en documentos rectores. ¿Cuáles son esos? Pues los que tiene la guía. Pero luego la guía no se publica a tiempo, pero está la del año pasado. Pero es que hay que organizarlo, ya está organizado, está súper fácil. Pero es que aún así me da flojera. Bueno, me inscribo en los cursos del profesor Jim y ahí me va a dar todo, pues ya en bandeja de plata, ¿no? Ejemplo típico, maestros. Una docente de secundaria detecta que su planeación no responde a la realidad del grupo. Es decir, planeó, bajó la planeación, la bajó. ¿Qué debe hacer con base en el plan de estudio 2022? Entonces, no te van a decir que contestes abiertamente, te van a dar tres opciones o tres acciones que pudiera hacer la docente. Las tres respuestas te va a dar la impresión de que son las mismas, de que se parecen, de que quieren confundirte, de que está hecho con los pies. No, es una metodología muy específica que tienen los elaboradores de reactivos para confundirte, para distraerte, para hacerte caer en la trampa. Pero esos distractores no son perfectos. Y aquí en el día 3 del reto te voy a decir cuáles son esos, digamos, trucos o digamos consignas que reciben los elaboradores de reactivos, pues para que tú caigas en esa trampa, ¿ok? Entonces, este reactivo te pide intervenir como un profesional reflexivo, no que recites qué es la planeación didáctica o qué diría la nueva escuela mexicana en materia de planeación, ¿ok? Bueno. Número dos, maestros. En el examen también van a evaluarte o van a plantearte situaciones a través de opciones con alta similitud entre sí. Esto lo acabo de comentar. Todas las opciones, cuando las empecemos a leer, pues parecen que son válidas, pero solo una responde con enfoque formativo, inclusivo, situado, ético y comunitario, que son las palabras clave que desde ya debes memorizar, es decir, debes memorizarte. La diferencia entre las opciones radica en el nivel de profundidad pedagógica, el fundamento ético con el que se aborda esa situación o la intención de transformar. Recuerden que esta nueva escuela mexicana tiene un paradigma o una consigna muy específica. Es educar para transformar. No es educar para memorizar, ni educar para recitar fórmulas. Es educar para transformar. Educar para fortalecer el sentido, perdón, el tejido social. Educar para construir juntos un contexto más equitativo e inclusivo, más democrático, más justo. ¿Parece una utopía? Sí, pero si nada más nos quejamos y no damos pasos hacia ese horizonte utópico, pues esto nunca se va a hacer realidad, ¿ok? También, maestros y maestras, aquí se evalúa tu capacidad para detectar prácticas tradicionales disfrazadas de prácticas innovadoras. Elegir acciones coherentes en el marco normativo y con el contexto del caso. No caer en decisiones administrativas, técnicas o correctivas cuando el caso exige diálogo, acompañamiento o reflexión colegial. Todas estas trampas, maestros y maestras, están entre líneas en las respuestas, pero tenemos que leer bien y yo te estoy dando aquí en esta lámina las pautas. Hay una profundidad, digamos, hay un enfoque formativo, hay inclusión, es situacional, es contextual, está la ética en la decisión que voy a tomar, hay sentido comunitario, se está educando para transformar, se fundamenta en la Ley General de Educación. Todos esos elementos son los que vamos a considerar para elegir la respuesta correcta. Tres, maestros. Se verá reflejado en tu examen al evaluar tu rol según la función docente o directiva. Si eres docente, de cualquier nivel educativo, los casos te van a colocar en el aula, te van a colocar en la relación que tú tienes con los estudiantes, en la planeación, en la evaluación, la inclusión, la mediación, el acompañamiento, el derribar esas barreras para el aprendizaje y la participación, en plantear estrategias de evaluación formativa, etcétera, etcétera. En cambio, si eres directivo, los casos te van a colocar en el liderazgo que tú tienes con el colectivo, la orientación a docentes, la gestión escolar, el consejo técnico escolar y cómo lo coordinas, la construcción del programa de mejora continua y, por supuesto, coordinar el diseño e implementación del programa analítico. Ahí es donde te van a situar. Entonces, cuando nosotros estemos explicando
el programa de mejora continua, el programa analítico, el docente se va a ubicar desde la intervención en el aula, mientras que el directivo se va a enfocar en coordinar el diseño, el acompañamiento, asesoría para que ese programa analítico sea una realidad. ¿Ok? Es así de simple. Todo está articulado más. Nada de que el director por allá y el docente por acá. No, todo está articulado. Solo que tenemos que hallar ese sentido comunitario de hacer las cosas. ¿Ok? Un error común, responder lo que tú crees, tu creencia, que está bien, en lugar de lo que el rol institucional exige hacer según el marco normativo. Es muy común, maestros, que me venga a la mente cuando yo leo el caso y se parece a algo que ya resolví en la escuela y que me dio resultado y que aparte en las tres opciones de respuesta aparece, pues yo me voy a ir por esa. Ah, no, pues yo resolví así, aquí está, así se va a resolver. Tenemos que considerar el marco normativo, maestros, ¿ok? No lo que crees, no lo que piensas, no lo que viste en el Face, no lo que opinó no sé quién, no, lo que tú vives, pero fundamentado en el marco normativo. Bien, número cuatro, maestro. También hay ejes invisibles, pero están presentes. Muchos reactivos no mencionan directamente palabras como igualdad de género, inclusión o comunidad, pero están implícitas en la redacción. Por eso la importancia de conocer la estructura de los reactivos que aquí vas a conocer en el día 3. Ejemplo, un caso sobre estudiantes que siempre hacen los mismos roles en el equipo por su género. No usará la palabra discriminación, pero te va a evaluar si detectas ese sesgo y eliges una intervención crítica con base en el eje articulador, tal vez, igualdad de género. ¿Ok? Entonces, maestros, todos estos datos que te estoy revelando, hay que considerarlos, porque tenemos una expectativa, maestro, y estamos acostumbrados a ciertos reactivos. Estos reactivos tienen metodología, tienen fundamentación teórica. No están elaborados nomás para molestarte o hacerte la vida de cuadritos, ni están hechos ahí se va. Pasan por una serie de filtros para que tengan la versión final de cada reactivo. ¿Ok? Bien. Número 5, maestros. También te van a exigir vincular documentos. Vincularlos, articularlos, no necesariamente memorizarlos. Nadie te pedirá, en ninguna de las pruebas USICAM te van a pedir si recitar el artículo tercero o te van a pedir recitar el plan 2022, pero los escenarios que se construyen alrededor de cada reactivo tiene su base en esos principios del plan de estudios de la nueva escuela mexicana, el artículo tercero, ley general de educación, etcétera. El examen evalúa entonces si puedes aplicar lo que el documento propone, lo que está en teoría, ante una situación real y sobre todo compleja. Un ejemplo, si un estudiante tiene bajo rendimiento y la docente decide cambiar la estrategia a partir del diagnóstico, estás ante una aplicación del enfoque situado, del diagnóstico socioeducativo, que son términos de la NEM, de la evaluación formativa y del derecho a aprender. Es así de sencillo. Entonces, todo eso, maestros, digamos, esa situación tiene su fundamento y está articulado y vinculado con documentos normativos que yo debo conocer, comprender y aplicar. Bueno, la USICAM entonces, maestros, hablando de ciertos conceptos clave que debemos, pues de alguna manera dominar, estamos hablando de que la planeación situada, ¿ok? En la planeación situada, que es un concepto de la NEM, te van a evaluar a través de casos de diseño, análisis de actividades. Lo mismo en la evaluación formativa, te van a plantear errores de retroalimentación, procesos, en liderazgo pedagógico, reuniones, conflictos, CT, inclusión, equidad, te van a plantear temas de diversidad, barreras, género, lengua, en trabajo colegiado, acuerdos colectivos, en el codiseño, trabajo colaborativo. En ética y derechos, conflictos, decisiones difíciles. Algunas pautas, digamos,
de lo cual esta prueba USICAM está estructurada. Entonces, maestros, sabiendo esto, maestros y maestras, sabiendo esto, la pregunta que debemos reflexionar es, ¿cómo debemos organizar nuestro proceso de estudio? ¿Cómo debes tú organizar tu proceso de estudio? Pues muy simple, debes conocer los documentos normativos, ¿ok? Nótese que está de otro color la palabra conocer. ¿Por qué? Pues es muy simple. Los reactivos USICAM, con la metodología que utiliza Ceneval, están fundamentados en la famosa taxonomía de Bloom, particularmente en sus tres primeros niveles: conocer, comprender y aplicar. Serían los verbos operativos de esos primeros niveles taxonómicos. Entonces yo debo organizar mi proceso de estudio con esa visión. Debo conocer los documentos normativos, cuáles son, qué dicen, lo más importante, ideas centrales, lo típico. Mapas mentales, resúmenes, síntesis, fichas didácticas, como tú organices tu proceso, pero la idea es primero conocer lo esencial del documento. Luego debo comprenderlo. ¿Cómo? Pues siendo muy observador de mi centro de trabajo o mi futuro centro de trabajo o de la actualidad educativa, para empezar a vincular el artículo tercero con lo que hago todos los días. La Ley General de Educación con la vida cotidiana de la escuela, del aula, de la intervención en el aula, del documento Asertividad y Empatía con cómo yo estoy pues trabajando con el colectivo, con mis colaboradores, etcétera, etcétera. Y luego debo desarrollar habilidades para aplicar esos documentos normativos en nuestra respectiva función. Entonces, ¿cómo organizar mi proceso de estudio? Conocer los documentos, comprenderlos y luego aplicarlos. Y hay dos maneras de aplicar los documentos normativos. En el proceso, me refiero, proceso USICAM. Número uno, si ya estoy en el sistema educativo, pues si ya comprendí, ya conocí, comprendí, ya vi los dos primeros niveles taxonómicos, lo que dice Entornos Escolares Seguros en Educación Básica, que es un documento de estudio, bueno, entonces lo empiezo a aplicar, lo empiezo a vivenciar, empiezo a sentirlo, empiezo a aplicar todos mis sentidos en lo que dice tal protocolo, en lo que dice tal acuerdo, en lo que dice tal estrategia, vivenciarlo para apropiarme de forma integral de ese conocimiento, de ese documento. Esa es una forma. Segunda forma, pues es practicar con reactivos nivel taxonómico 3 de aplicación de conocimiento, o como se conoce en redes sociales y en todos lados, los reactivos tipo casos, ¿ok? Debo practicar con los reactivos tipo casos, aquellos que tengan la estructura que utiliza Ceneval para su diseño. Y esos los vas a encontrar en estos espacios de Profesor Jim, ¿ok? Bueno, esa es una sugerencia, no es una receta. A nosotros nos ha funcionado, pero no a todos. A lo mejor otros tienen otras estrategias. Bueno, adelante, ¿ok? Bueno, hasta aquí la primera parte, maestros, de esta sesión número uno, ¿ok? Espero que hasta ahora la información te haya agregado valor. De ser así, sí, gracias por sus comentarios. Té de limón, ok, té de limón, muy bien. Vamos entonces, maestros. Vamos a continuar, maestros, con ya vimos, digamos, la introducción, ya les di un panorama general. No es nada del otro mundo, maestro. Es más el estrés que se genera por lo que creemos que es el proceso que lo que en realidad es, ¿ok? Entonces, vamos con un tema, maestros, un tema ya de estudio, ¿ok? Este tema número uno, sea docente o directivo, sí o sí lo tengo que dominar. ¿Por qué? Pues como docente, digamos que es, es una herramienta de transformación no administrativa al 100% que utilizo para intervenir en el aula y para transformar, para mejorar la vida de mis estudiantes a través del conocimiento, para desarrollar pensamiento crítico, para que se cuestionen, para que se comprometan, para que digan, sí, yo quiero cambiar esa porción de realidad que llevaste al aula en forma de problema y a través de un proyecto, como nos salga,
vamos a tratar de mejorar esto. Es nada más lo que tenemos que hacer en materia de planeación en el marco de la nueva escuela mexicana. Y en el caso de los directivos, que tienen dos acciones o dos tareas académicas fundamentales, hablando de asesorar, acompañar y tutorar a aquellos de nuevo ingreso, pues si yo voy a dar una sugerencia formativa en materia de planeación, pues debo conocer. Si yo visito el aula de uno de mis colegas maestros o maestras, pues yo no lo voy a regañar ni a revisarle la planeación, no. Yo voy a observar, a tomar nota y al finalizar la sesión o en otra sesión, dialogar de manera horizontal con mi colega para comunicarle logros observados en su intervención en el aula, en primer lugar, y posteriormente qué sugerencias formativas le doy para que mejore todavía más su planeación didáctica, su evaluación formativa y su intervención en el aula. De eso va la nueva escuela mexicana, maestros, tanto para docentes como para directivos. Entonces yo tengo que conocer, comprender y aplicar cómo se planea en la nueva escuela mexicana, con una visión transformadora. Es que en la escuela el director quiere que planee con tal formato. Tu director no le ha entendido a la NEM. Es que el director me lo pide semanal. Tu director no ha entendido la NEM. Es que el coordinador académico me pide inicio, desarrollo y cierre. Tu coordinador académico no ha entendido la NEM. Es que quieren que hagamos 5 proyectos en un trimestre. Tu supervisor o quien te lo esté pidiendo no ha entendido la NEM. La NEM se construye, maestros. La NEM no es un documento, como también se construye la planeación. No es un documento, maestros, per se. Es un proceso que se construye con la participación de nuestros colegas, con el acompañamiento y asesoría de nuestros directivos y que por primera vez tal vez en mucho tiempo tenemos que darle voz y voto a nuestros estudiantes, a las familias de la comunidad y a referentes de la comunidad para que juntos podamos transformar, por ejemplo, gestionar de mejor manera la basura que se genera en la escuela, limpiar los ríos para rescatar parte de la naturaleza que nos la hemos pues acabado, para mejorar la alimentación sana y consciente en las familias de la comunidad, para generar estrategias de prevención contra el acoso escolar, para sensibilizar a los estudiantes de que vapearse no está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, maestros, en comunidad. De eso va la NEM, ¿ok? Y la planeación es, digamos, un aspecto fundamental en la formación de cualquier maestro de nuevo ingreso y no se diga los que ya estamos en servicio. Ahora, maestros y maestras, todos podemos decir, bueno, es que eso en teoría está muy bien, pero en la realidad los maestros no quieren hacer nada. En la realidad mi director sigue con viejas prácticas. En realidad los papás no apoyan. Claro, eso es una realidad, maestros. Y aquí es donde cito a Eduardo Galeano cuando le preguntan qué es la utopía. Porque puede ser que la NEM sea una utopía para muchos, algo inalcanzable, algo, em, pues un chiste, algo con tendencia a convertirnos en Venezuela, ¿no? Porque así escuchamos voces de todo. Pero aquí es donde se le pregunta ahora, bueno, ¿qué es la utopía? A lo que Eduardo Galeano, en paz descanse, responde. La utopía, amigo mío, es como el horizonte. Si yo camino 10 pasos para llegar a ese horizonte se aleja. Y si sigo caminando porque insisto en llegar a ese horizonte, o sea, esa utopía, se sigue alejando. Y entonces le pregunta a su interlocutor, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para eso, amigo mío, para caminar, ¿ok? Tú caminas un paso, eres director, explicas cómo debemos planear, explicas cómo hay que intervenir, explicas cómo hay que evaluar, explicas cómo hay que implementar. Y de los 30 maestros, solo 2 implementan. ¿Ok? Y tú dices, esto es imposible. No, son 2 pasos que di hacia ese horizonte. Y ya es ganancia. Y tengo que seguir caminando.
hasta que esa utopía esté más cerca, hasta que esos 30 pasos sean parte ya del camino hacia ese horizonte. Si lo visualizamos así, maestros, todo esfuerzo será bien valorado, desde el director hasta el futuro docente o el docente que ya está en activo. Entonces, maestros, no nos subamos al barco de los quejólogos, porque hay bastantes. No solo te quejes, no solo despotriques contra el gobierno, la UCICAM, la SEP, no ganamos nada. Solamente estamos gastando energías que podemos enfocar en mejorar nosotros, en lo que está en nuestro control. En mi control está ser mejor persona, mejor maestro, mejor directivo. Lo externo, lo que digan de mí, lo que la SEP está haciendo, lo que el gobierno está haciendo, lo que el sindicato está haciendo, no está en mi control. Y por lo tanto no tengo que sufrir. Quedé en buen lugar y no me tocó, perfecto. ¿Aprendí algo de ese proceso? Sí, bueno, implemento. Hay miles de oportunidades, no solo ingresar al magisterio. Y vuelvo a intentarlo con más inteligencia, con visión ganadora, con actitud proactiva. ¿Ok? Entonces, es mi sugerencia, maestros, es mi visión, es la experiencia que yo he tenido en distintos procesos para con nuestros compañeros y compañeras maestros y maestras que han participado en estos muchos procesos. Hemos tenido historias desgarradoras de esfuerzo, de tenacidad, de no me sale, no me sale. A la vuelta de 2, 3 años, una historia totalmente opuesta, de alegría, de premiar el esfuerzo, de ser constante, disciplinado, de tener una visión vencedora y de ganador, de tomar acción masiva imperfecta, de hacer posible lo que parecía imposible. Entonces, maestros y maestras, estas pruebas de la UCICAM no se tratan nada más de memorizar, de estudiar para el examen, se tratan de que tú te transformes desde cómo piensas, desde cómo gestionas tus emociones, hasta cómo vas a actuar para mejorarte tú y después impactar de manera positiva a tu entorno inmediato. Esa es la clave, maestros. Y así es la vida, de eso va la vida. Cuando yo me presenté hace un rato, maestros, yo no les dije mis credenciales académicas. Eso es del ego, maestros. Yo les dije, estoy aquí porque tengo un propósito de vida que trato de vivir todos los días. Y parte de vivir ese propósito de vida es agregar valor a las personas con el conocimiento que yo tengo, con la experiencia que yo tengo, de forma gratuita o de paga, según sea el caso. Pero yo todos los días despierto con un plan. Hoy voy a mejorar en esto. Hoy voy a compartir esto. Hoy voy a grabar esto. Hoy voy a decir esto. Hoy voy a edificar al otro. Hoy voy a invertir en mi conocimiento, en mi salud. Pero siempre, maestros, con un propósito de vida claro. ¿Ok? Entonces, más allá de las pruebas UCICAM, maestros, es transformarnos. Es entrar en un proceso de transformación. Y eso es lo que nos va a llevar a un siguiente nivel. ¿Ok? Entonces, regresando ahora sí al tema número uno, maestros. Tema de estudio ya, del examen. ¿Cómo planear para transformar en la nueva escuela mexicana? Estamos hablando de planeación didáctica. ¿Ok? Bueno, muy simple, maestros. Empecemos, empecemos con la premisa de que debe haber un cambio de paradigma. Es decir, transitar de una planeación tradicional a una planeación transformadora. ¿Qué es la planeación tradicional, maestros? Que seguramente todos conocen, todos han hecho, todos han padecido, si lo ven desde ese punto de vista, pues que hay que planear porque hay que cumplir, porque me lo pidió el director, porque me lo pidió el jefe de enseñanza, porque el coordinador académico no sé qué, porque el ATP va a pasar a revisar. Planear por cumplir. Y en ese planear por cumplir, yo puedo comprar las planeaciones, bajarlas de internet, hacerlas al 100% con inteligencia artificial, ahora que está de moda y que es tendencia y que es una realidad y que llegó para quedarse, reciclarlas del año pasado, pedírselas a mi vecino, inventar algo y solo ponerle fecha. Listo, planear por cumplir. Y luego en el aula hago otra cosa. Ya tengo todo automatizado, que me rellenen estos mandalas, etcétera, etcétera. Listo. Segundo, planeación tradicional, planear de manera fragmentada.
Es decir, yo doy matemáticas, solo voy a planear lo de matemáticas. Lo demás no me importa. Oye, pero es que la comprensión lectora, eso es español. Oye, pero que las artes, eso es allá con artísticas. Yo no sé nada. Planear de manera fragmentada, aislada. Yo ya cumplí, yo ya hice, yo soy. Planeación descontextualizada, maestros. Es decir, no considerar el contexto del alumno, no considerar la situación socioeconómica, no considerar su lengua, sus tradiciones, su cultura, sus costumbres, la situación familiar, no considerar la infraestructura de la escuela, no considerar los recursos, no considerar estilos de aprendizaje, no considerar barreras para el aprendizaje y la participación, simplemente yo voy a planear por planear, ¿no? Esa es la planeación tradicional. ¿Funcionó? Pues sí, para que digan, aparezcas ahí en el checklist, sí cumplió. Pero ya en el aula, como puede ser que tu clase sea súper maravillosa, aunque no la hayas planeado, como puede ser que tu clase sea un desastre. Pueden pasar ambos casos. Un servidor ha estado en ambos lados. Un buen día yo tenía una clase desastrosa por no haber planeado y otro día poniéndome las pilas, según yo tuve una super clase. Y bueno, esto es así. Somos personas y no somos perfectos, ¿ok? Pero hay que reconocer que este tipo de prácticas caen en lo tradicional. Versus, o hacia donde debemos transitar, la planeación transformadora. Es decir, planear una clase con sentido social. Porque la clase de matemáticas no solo es para memorizar conceptos, números, operaciones, fórmulas, sino es cómo aplicar esas matemáticas en la vida cotidiana. Cómo aplicarlas para hacer un huerto escolar, que luego ese huerto escolar va a servir para que haya una alimentación sana y consciente. Cómo aplicar esas matemáticas para poder crear maquetas de cómo mejorar o cómo distribuir de manera efectiva el agua potable y hacerla más sustentable en la comunidad. En fin, matemáticas aplicada o cualquier disciplina que ustedes me digan que tenga un sentido social. La planeación debe ser situada, situacional, debe estar basada fundamentalmente en el diagnóstico socioeducativo. No un diagnóstico que tiene estadísticas, que tiene datos, que tiene cuadros, que lo hicimos ahí con ChatGPT. No, es es un diagnóstico socioeducativo en donde participamos todos, maestros, maestras, alumnos, alumnas, familias, referentes de la comunidad. Fuimos a entrevistar por simple observación, fuimos a pedir datos al DIF, al ayuntamiento. Vimos también la estadística del rendimiento académico de los alumnos, entrevistamos a los alumnos, hicimos talleres focales. Algo real, maestros, redactado de forma sencilla, que refleje ese diagnóstico socioeducativo, la realidad, el contexto. Y a partir de ese contenido y de ese análisis, ese diagnóstico, enlistar aquellas situaciones, problemas que son factibles de llevar al aula y vincularlas con contenidos y PDA del programa sintético. Y a partir de ahí abordarlas en el plano didáctico, o sea, en la planeación didáctica, con metodologías sociocríticas, como en el aprendizaje basado en problemas, con proyectos comunitarios, con aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, con el aprendizaje de servicio, gamificación, investigación, acción formativa, con proyectos formativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso, maestros, es la planeación actual. O simple y sencillamente concebir a la planeación en la nueva escuela mexicana como una herramienta para transformar realidades. Si la escuela no está transformando, no puede llamarse escuela. Es que en mi escuela faltan maestros. Sí, es el caso de muchas secundarias técnicas a nivel estatal, al menos en mi estado, y hacemos lo que podemos, maestros. En lugar de quejarnos, buscamos soluciones y hasta donde podamos agregar valor. Y ahí sí es donde es triste saber que el mismo sistema no cumple con la normativa que establece el artículo tercero constitucional, que es garantizar una educación integral para todos y todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Pero bueno, son contradicciones que en nuestro país sabemos que son el pan de cada día. ¿Está en tu control, maestro? No. ¿Qué debo liderar? Mi metro cuadrado. Lo que siento, lo que pienso y lo que digo. Eso sí es mi responsabilidad.
Eso sí puedo controlar, eso sí puedo liderar, eso está en mi control total. ¿Ok? Perfecto. Seguimos avanzando, maestros. Vamos viendo entonces que la planeación didáctica no es nada más pues, los formatos. La transformación de la cual estamos hablando, es colocar a las personas y su contexto en el centro. ¿Cómo que en el centro? ¿En el centro de qué? ¿A qué se refiere con centro? ¿Ok? Bueno, reconocer la diversidad del contexto y las personas. Esto entra dentro del diagnóstico socioeducativo. Entonces, yo no voy a planear, o no puedo planear, o no debo planear, si no consideré que en el aula hay una diversidad de alumnos y alumnas con distintas realidades, con distintas habilidades, con distintas costumbres, con distintos pensamientos, con distintas deficiencias, con distintas fortalezas. Eso es poner al centro, maestros, a los alumnos y alumnas. Atender y visibilizar las desigualdades reales, no ser indiferentes, maestros. ¿Hay desigualdades? Sí, hagámoslas visibles de manera formativa, no para exhibir. Hay que construir aprendizaje significativo que pueda aplicarse en la realidad del alumno inmediatamente. No decirle, es que esto te va a servir para cuando estudies una ingeniería. No, no, esto cómo se aplica inmediatamente. ¿Ok? Así sea en la situación más sencilla. Debemos construir con y para la comunidad. La comunidad es el núcleo esencial de los procesos pedagógicos en la nueva escuela mexicana. Y partir siempre, maestros, del territorio. Territorio. Hay un dicho muy famoso de resistencia comunitaria que dice, defiende tu territorio, no defiendas a un político. Y hay tanta razón en esa frase, porque es desde la escuela que podemos hacer esa resistencia, esa defensa del territorio. ¿Cómo? Sensibilizar a la comunidad escolar de la importancia que tiene que conservar nuestros ríos, nuestros mares, nuestra fauna, nuestra naturaleza, nuestros árboles frutales y árboles maderables. Ahí está la verdadera educación, maestros. Ahí está la verdadera revolución. Ahí está la verdadera resistencia. Siempre partir del territorio, de la vida cotidiana de nuestros estudiantes. De eso va la NEM, maestros. ¿Ok? Un elemento esencial en la planeación didáctica, maestros, es un concepto que todavía no queda claro en los colectivos. Me refiero a la autonomía profesional, maestros. La autonomía profesional no es que el maestro pueda hacer lo que quiera. No, es que el maestro por fin tenga voz, pueda proponer, pueda cuestionar, pueda aportar, pueda colaborar, pueda crear, pueda innovar, sin estar encajonado en formatos que impone el director, el supervisor, el jefe de sector, el jefe de enseñanza, el coordinador, el ATP, sino que construye de manera colaborativa su propio formato, su propia estrategia, su propia metodología, pero no cualquiera, aquella que tenga bases pedagógicas sólidas. Por eso es autonomía profesional. Ese es el verdadero motor de la transformación. Por fin al maestro no se le da una receta, se le da una autonomía profesional para que pueda crear con base en su contexto. La nueva escuela mexicana reconoce que el docente no replica recetas, como históricamente se ha hecho, sino más bien interpreta la realidad a través del diagnóstico socioeducativo, lectura de la realidad, y toma decisiones justas, equitativas e inclusivas de forma colaborativa, con todos sus colegas, incluido el directivo, por supuesto. Entonces decide cómo, de manera profesional, y con quién enseñar. Contextualiza los contenidos nacionales, es decir, no los recibe y los aplica tal cual. Recibe los contenidos nacionales que están en el programa sintético, los vincula con la realidad y es a partir de ahí donde genera proyectos, proyectos exclusivos para ese grupo de alumnos y para el territorio en el cual se están desempeñando. Ajusta las estrategias sobre la marcha, la planeación no la concibe como algo rígido,
como un formato que se va a hacer paso A, paso B, paso C. No, se puede corregir, se puede redireccionar. Y codiseña el aprendizaje con sus colegas y estudiantes. Codiseñar es entre, entre pares, tener voz y voto y proponer. Vamos a usar este formato, vamos a usar esta estrategia, vamos a intercambiar experiencias, etcétera, etcétera. ¿Ok? Principios maestros de una planeación didáctica viva, no inerte, no es un formato para entregar. Una planeación viva y sobre todo que genere conexión con la comunidad. La planeación didáctica, maestros, es un proceso, no es un acto que se hace al principio de cada clase o al principio de la semana, al principio del trimestre. Es un proceso, se va construyendo y es flexible y no es un formato rígido. Se basa en ir analizando el contexto, en dialogar cuál es la mejor opción para implementar, probar y ajustar, ya que el error no es falla como tal en la nueva escuela mexicana, es más bien información con fines de mejora continua. También, maestros, la planeación didáctica integra saberes, no los separa, articula campos formativos y ejes articuladores, vinculando el conocimiento escolar con el conocimiento comunitario. Y es colegiada, no es solitaria, no es de que yo ya hice mi plan, yo ya la bajé chat GPT y yo sí pagué la versión Plus. Ahí ustedes a ver cómo le hacen. Maestros, pleno siglo XXI no podemos ser islas. Tenemos que colaborar, tenemos que intercambiar experiencias exitosas y no tan exitosas. Debemos tener un frente común, una meta en común. Debemos poner al servicio del equipo de trabajo nuestras habilidades, talentos y conocimientos con fines de mejora. Esto, maestros, se logra y hay una consecuencia muy puntual que es que en Consejo Técnico Escolar se va a fortalecer el diálogo, que va a haber codiseño y que los acuerdos no son unilaterales, sino colectivos. Conclusión, maestros, nadie, absolutamente nadie, transforma solo, maestros. Y si lo logra, estoy seguro que es un resultado que no impacta a muchos y que sobre todo no logra una transformación profunda. ¿Ok? Bien, entonces vamos de la teoría a la acción. ¿Cómo sería un proyecto, maestros? Ojo, el ejemplo que te voy a compartir no es una receta, no es que así se planea. Es una de las tantas maneras de hacer una planeación didáctica viva, conectada, que resuelve un problema del contexto, que vincula contenidos y PDA con la realidad, que los maestros han propuesto las propias fases de un proyecto para poder implementar esta planeación didáctica, ¿ok? Entonces vamos a ver de qué manera se puede hacer esa planeación. Muy sencillo, maestros. Tenemos que partir de un diagnóstico socioeducativo. Ese es el punto de partida, más. Y un diagnóstico no es un documento, per se. Es la interpretación, la lectura que hacemos de la realidad. Sí a partir de datos, sí a partir de escucha activa, sí a partir de entrevistas, de talleres focales, etcétera. Y que obviamente luego se plasman en un documento para sistematizarlos. Pero ese no es el fin. Ya acabé el diagnóstico, ya está listo, hay que entregarlo a supervisión. Si seguimos en ese paradigma, esto es un paradigma totalmente instrumental, burocrático, administrativo. Y la NEM nos faculta, en nuestra autonomía profesional, de que hagamos nuestros propios diagnósticos, nuestros propios instrumentos, que organicemos de la manera que mejor nos convenga como colectivo y para la comunidad ese diagnóstico socioeducativo. Vamos a hacer un ejemplo de secundaria, escuela secundaria. Ustedes si son de preescolar o de primaria o telesecundaria, solamente adecúen el ejemplo a ese nivel. Vamos a suponer, maestros, que en esta secundaria nuestro contexto plantea lo siguiente. Fíjense bien,
plantea que la comunidad, esto es un problema real que existe en cualquier contexto, casi en cualquier contexto de nuestro país. La comunidad enfrenta problemas de acumulación de basura y escasa conciencia ambiental. El alumnado reconoce el problema, pero no, pues ellos dicen, ¿yo qué puedo hacer? No se están percibiendo como agentes de cambio. O sea, no tienen ese compromiso, no tienen la motivación, no tienen tal vez los datos o el conocimiento para poder intervenir. Piensan que eso le corresponde a alguien más. Entonces, este diagnóstico, maestros, no es decorativo, no es de que pues ya cumplí, ya está el diagnóstico, no. Más bien, aquí está la clave, justifica y da sentido a toda la planeación. Planear para transformar, no planear para ver temas, no planear para transmitir solamente conocimientos, no planear para que los alumnos memoricen y luego omiten esa información en un examen. No es para eso, es planear para transformar. La pregunta o el problema del contexto que surge de ese contexto es el siguiente. ¿Cómo podemos, como comunidad escolar, reducir la basura y cuidar nuestro entorno? Esos son los primeros pasos de cualquier planeación. Si tú no partes de este ejercicio en tu planeación didáctica, maestros, simplemente estás en el paradigma instrumental de llenar formatos. Este es el último formato que está a la moda. Este lo bajé de tal canal de YouTube. Este lo compartió el doctor no sé quién. Perfecto, lo compartió desde su escritorio. Lo compartió desde lo que creyó es lo mejor. Lo compartió desde una investigación que hizo o que bajó de internet. Qué sé yo. Pero tú, ¿qué dice tu territorio? ¿Eso es lo más adecuado? ¿Es el formato adecuado? ¿Esa es la metodología adecuada? ¿Esas son las estrategias adecuadas para tus alumnos específicos y para transformar tu contexto? Eso es lo que hay que dialogar previo a la planeación. ¿Ok? Entonces, la planeación no parte del contenido, maestros, sino de una problemática real. No, pues es que me toca ver fracciones. Eso es en el paradigma anterior. Te toca resolver este problema de la basura. Y si en ese problema podemos incluir a las fracciones, maravilloso, que yo pienso que sí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, digamos, los primeros pasos más. Dice por ahí la maestra Luz, esta problemática es el pretexto, exacto, digámoslo así. Yo aquí puse justifica y da sentido. La maestra dice, es el pretexto, perfecto. Es un término también aplicable para contextualizar y abordar los contenidos y PDA. Mejor explicado, no puede estar. Muy bien. Por aquí dice, ok, esa es otra cosa. Bueno, vamos a avanzar. Ya tenemos entonces la visión. Diagnóstico. Problema del contexto surgido del diagnóstico, previamente dialogado, previamente aceptado con, previamente aceptado por los estudiantes. Por ahí nos pregunta si vamos a compartir la presentación. A ver, si están en los grupos hay dos grupos de WhatsApp del Red TUSICAM, bueno, en realidad hay cuatro, pero de los más recientes, el Red TUSICAM 2026 y el Red TUSICAM 2026, pero tiene un uno en su descripción. Si están en esos grupos, ahí se van a compartir estas presentaciones. Si no, pues esperen la grabación, que la vamos a colgar en YouTube. Y ahí en la descripción del video de YouTube va a estar un enlace para descargar la presentación. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces. Ya partimos del contexto, ya planteamos un problema del contexto real. Y entonces es momento de plantear algún tipo de propósito, que tengamos un propósito para ese proyecto, para esa planeación. En ese propósito, yo voy a articular lo cognitivo, lo social y lo ético para transformar, por supuesto. Entonces, mi propósito es que las y los estudiantes identifican y analizan desafíos ambientales en su propia comunidad para, de esta manera, fomentar el pensamiento crítico y la responsabilidad social y ética, con la participación activa en acciones colectivas para mejorar el entorno.
articulando lo cognitivo, lo social y lo ético, logrando un aprendizaje profundo y con impacto real. Vean, maestros, lo poderoso que puede ser una planeación. En paradigmas anteriores, solo nos enfocamos en lo cognitivo, que aprendan. Es decir, impartíamos el tema y luego un cuestionario y si estaba bien, pues ya aprendieron. Impartíamos el tema y si hizo la maqueta de la célula, ya aprendió. E impartíamos el tema y si sacó 10 en el examen, ya aprendió. Es decir, lo cognitivo. ¿Dónde queda el sentido social? ¿Dónde queda ese compromiso de transformar? ¿Dónde queda el fortalecimiento al tejido social a través de la educación? ¿Dónde queda ese sentido ético para poder cambiar una realidad que existe en la comunidad? Eso es lo que hay que agregar, maestros. Y eso es lo que la nueva escuela mexicana, digamos, implementa, promueve, sugiere que se implementen las aulas de educación básica. Entonces, diagnóstico, problema del contexto, propósito. Seguimos avanzando. Vamos a vincular estos contenidos y PDA con el problema del contexto, pero también lo vamos a hacer a través de los campos formativos y los ejes articuladores, que son 7, ¿ok? Según el Plan de Estudios 2022. ¿Qué significa esto, maestros? Que ya tengo el problema, que surgió de un análisis, de una lectura de la realidad. Ya tengo un propósito claro, propósito de aprendizaje, propósito transformador, que articula lo cognitivo, lo social, lo ético. Perfecto. ¿Con qué, ahora sí voy a decirlo como no es, con qué tema lo vinculo? Quitamos el término tema y con qué campo formativo, con qué contenidos y PDA puedo vincular esa realidad. Entonces, en la actualidad ya no está organizado por materias ni por asignaturas, esas palabras ya no existen. Existen campos formativos para preescolar primaria, para secundaria también, pero la dinámica es distinta porque las disciplinas siguen ahí. Hay un maestro de matemáticas, uno de español, uno de artes, etcétera. En primarias no. En primarias es un solo maestro, maestra que está a cargo de los 4 campos formativos. Y aún así hay resistencia y los maestros siguen diciendo, hoy nos toca matemáticas, hoy nos toca biología, hoy nos toca... No, hoy nos toca continuar con el proyecto para mejorar o para gestionar de mejor manera la basura y lo podemos hacer a través del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, donde efectivamente hay matemáticas, donde hay física, donde hay química, donde hay biología, inherente al campo formativo. Ecología de saberes. Entonces trabajamos, digamos, con los 4 campos formativos, o con uno o con dos. No hay que forzar esa vinculación. Y vamos a utilizar ejes articuladores, que son el puente entre el currículo vigente y la realidad. Entonces yo este problema lo puedo abordar desde el pensamiento crítico, desde la vida saludable, desde la interculturalidad crítica. Yo elijo desde qué mirada, desde qué eje articulador. ¿Ok? Y aunque no se nombren, están ahí, entre líneas, y en las acciones o en las experiencias de aprendizaje, antes llamadas actividades, nosotros vamos a manifestar o vamos a implementar estos ejes articuladores. ¿Ok? Bueno, por acá, perfecto. Bien, vamos a continuar entonces, maestros. Ahora sí, ya partí del diagnóstico, ya identifiqué un problema del contexto, ya planteé un propósito de aprendizaje. Ya sé con qué contenidos y PDA de qué campos formativos voy a trabajar. Ya sé desde qué mirada, es decir, desde qué eje articulador voy a abordar esta problemática. Entonces empiezo ahora sí a desarrollar o a describir las fases de mi proyecto. Esta no es una receta, maestros, es una propuesta. Fase uno, un diagnóstico participativo a través de la observación y reflexión. Entonces, hacemos un recorrido por la escuela y la comunidad con los estudiantes, con mucho cuidado, con todas las medidas preventivas, para que podamos identificar la problemática real de la basura. Vamos a registrar evidencias. Tomamos notas, fotos, dibujos y empezamos a dialogar de manera reflexiva
ya sea en un espacio de la escuela o regresamos al aula. Y entonces hacemos un conversatorio. Planteamos algunas preguntas clave como ¿por qué ocurre esto de la basura? ¿A quién está afectando este problema? ¿Qué sentimos al ver esto, esta realidad? ¿Ok? Entonces, con esto estamos activando la experiencia del alumnado, promover la observación crítica y fomentar la conexión emocional con la problemática. Si yo, maestros y maestras, junto con mi colectivo, decido que mi planeación sea esta lámina en la fase uno, es totalmente válido. Es que no veo ningún cuadrito, es que no hay inicio, desarrollo y cierre. Ese es otro paradigma, maestros. Es un paradigma instrumental. Y en el CTE, donde todos firmamos un acuerdo de que se va a planear así, justifica el por qué nosotros vamos a construir la planeación y la vamos a entregar así. Y listo. Puede ser que me grabe un tutorial fase uno y yo describiendo la fase uno, válido totalmente. Puede ser que utilice el formato tradicional, válido totalmente. Puede ser que haga mapas mentales de la fase uno, válido totalmente. Puede ser que utilice una V heurística de Google, válido totalmente. El formato es lo de menos, maestros. Aquí lo que importa es enlistar qué experiencias de aprendizaje corresponden a la fase uno, que sé que van a ser experiencias transformadoras, reflexivas, colaborativas, donde va a haber diálogo, donde vamos a escuchar las voces de los que históricamente estaban oprimidos, es decir, los alumnos. ¿Ok? De eso va la NEM, de emancipar a los estudiantes. Primero debemos emanciparnos nosotros de ese yugo del sistema. Y bueno, para eso tengo que prepararme, tengo que leer, tengo que transformarme. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos ya la fase uno, maestros. Fase 2 del proyecto, esto ya es la planeación. Que vuelvo a repetir, puede ser, ya les dije todas las opciones. Esto es la síntesis, ¿ok? En la fase 2 vamos a integrar algunas actividades y vamos a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Entonces podemos hacer lecturas contextualizadas del libro de texto gratuito, de la Biblioteca del Rincón, del libro, de uno de los libros de texto de los que le dan a los alumnos, de algunas fotocopias que llevamos, de algún cuento ilustrado que generamos con Gemini, de a alguien referente a la comunidad que llegó y contó una historia referente a cómo antes no había basura, cómo era la realidad antes y cómo es ahora. Textos breves sobre residuos y cuidado ambiental. Después vamos a analizar algunos datos muy sencillos. En el recorrido que dimos, ¿qué tipos de residuos identificamos? Información básica. Discutimos. Cuando digo discutimos, es discusión guiada, pedagógicamente hablando, donde el maestro coordina y debe ser colaborativa. Empezamos a reflexionar a ver cuáles son las causas, por qué está ocurriendo esto y qué consecuencias hay, todo esto en equipos. Y luego integramos y desarrollamos ese pensamiento crítico. Se integran lenguaje, campo formativo de lenguajes, ciencia, hay una reflexión ética, promueve pensamiento crítico y comprensión profunda. El diálogo es una herramienta fundamental, maestros, en la nueva escuela mexicana. Avanzamos a la siguiente fase, que sería fase 3. Vamos a decir, ya tenemos las bases, ya reflexionamos, ya tenemos datos. Vamos a diseñar una propuesta colectiva, es decir, transformamos a través de la acción en la escuela. Entonces, componentes de la campaña, hacemos una campaña escolar, separamos residuos, hacemos carteles informativos, acuerdos comunitarios, participan familias, todo el personal o parte del personal, directivos, la transformación de observar a actuar, el rol activo en la mejora del entorno. En ese sentido, el alumnado asume un liderazgo activo en su comunidad. Listo, ¿ok? Avanzamos a la fase 4. Tenemos la propuesta, ya implementamos, ya construimos, etcétera, etcétera. Empezamos a presentar. Bueno, vamos a dialogar sobre aprendizajes, dificultades y logros. Es decir, qué aprendimos,
qué dificultades se presentaron, cómo las resolvimos, qué logros obtuvimos, intercambiamos experiencias, analizamos obstáculos, celebramos metas que alcanzamos, etcétera, etcétera. Reflexionamos qué aprendimos, qué cambiaríamos, qué impacto tuvo. Cerramos haciendo metacognición, evaluando de manera formativa y haciendo un reconocimiento de lo aprendido, de cómo se transformó, de cómo desarrollamos estrategias para superar retos, etcétera, etcétera. Muy bien, cerramos todo con estrategias de evaluación, acompañamiento docente en la NEM, evaluación constante. Nuestro rol es acompañar, no es imponer, no es solo poner notas, es asegurarnos de que los alumnos fueron del punto A al punto B, de que pudieron reflexionar de su propio aprendizaje, de que aprendieron y desarrollaron otras habilidades más allá de las cognitivas y que hubo un aprendizaje significativo, que se apropiaron de contenidos y PDA del programa oficial, pero que pudieron aplicar en este proyecto real, en esta problemática real. ¿Ok? Y listo. Ese es nuestro proyecto, maestros. ¿Cuánto puede durar? 2 semanas, 3 semanas. Eso lo deciden ustedes. ¿Ok? Entonces, esto de la planeación didáctica, ¿cómo lo evalúa la UCICAM? Pues no te va a evaluar con formatos, ni si sabes hacer formatos. Evalúa tu criterio profesional. Busca evidencia de que tu planeación partió del contexto, que partió de un diagnóstico, de algo real. Busca que tú hayas integrado en esa planeación los campos formativos y los ejes articuladores. Que los hayas articulado con qué? Pues con las necesidades de la comunidad, con lo que encontraste en el diagnóstico, con la lectura de la realidad que hiciste. Reflejar decisiones éticas y pedagógicas enfocadas en el aprendizaje y demostrar tu capacidad para ajustar la práctica de forma muy flexible. ¿Ok? Muy bien. Un error, maestros, común en el examen. Vamos a elegir la opción más técnica, la que se oiga muy rimbombante, la que tenga que ver con lo administrativo, porque pues es un paradigma al que todos estamos acostumbrados. Y el elaborador de reactivos dice, bueno, yo sé que le va a hacer sentido si yo le planteo una respuesta, un distractor que conecte con eso que ha hecho históricamente el maestro. Entonces, ese es el error. Lo que yo debo hacer es identificar una respuesta donde yo en mi intervención, en el diseño de planeación, muestro un lado más humano, que esté más centrado en las necesidades y voces de los estudiantes. Más situada, una planeación más situada, es decir, que esté más arraigada en el contexto y la realidad de la comunidad. Más coherente, alineada con la filosofía transformadora de la nueva escuela mexicana. Listo, maestro. Aquí prácticamente estoy dando la pauta cada que te encuentres con un reactivo que haga referencia a la planeación didáctica. ¿Ok? Entonces, estrategias clave para el examen UCICAM: evitar opciones demasiado técnicas o que tengan un enfoque puramente administrativo. A cambio, vamos a priorizar la postura ética reflejada en esa respuesta, la integración curricular, es decir, diagnóstico, campos formativos, ejes articuladores, el trabajo colegiado, maestros y maestras que planearon de manera colaborativa y que esa planeación tenga un sentido social, que el aprendizaje no se quede solo en la memoria del alumno, sino que le sirva para aplicarla inmediatamente en su contexto y pueda mejorar su calidad de vida o transformar su contexto. Entonces, la opción correcta suele ser la más humana, la más situada y la más coherente. Entonces, maestros, planear debe ser sinónimo de planeo para transformar. Y esto es una decisión ética diaria. Planeas solo para entregar, planeas solo para cumplir, planeas para decir, este es un super formato, este no lo tiene nadie, no te lo voy a compartir, este nada más es mío. Miramos la realidad, es decir, a través del diagnóstico, la pensamos críticamente, o sea, cómo podemos transformar esta realidad que está afectando a la comunidad y actuamos con un sentido más humano, tranquilos. No te preguntes solo qué voy a enseñar, qué tema me toca hoy, a ver qué onda con el día de hoy. No,
Más bien, pregúntate, con la planeación y con mi vocación de maestro o maestra, ¿para qué mundo estoy formando? ¿Ok? ¿Cómo puedo transformar la realidad de mis estudiantes? ¿Qué herramientas puedo desarrollar en ellos o qué habilidades puedo desarrollar en ellos más bien para que ellos puedan ser autónomos, críticos, justos, equitativos, éticos? Eso es lo que me debo preguntar, maestros, al momento de hacer mi planeación didáctica. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, maestros, este tema número uno y llega el momento de aplicar el conocimiento. Vamos a aplicar el conocimiento con dos reactivos similares a los que nos vamos a encontrar en estas pruebas USICAM. ¿Ok? Mucha atención, maestros y maestras. Fíjense bien. Voy a habilitar la opción para que ustedes puedan habilitar su micrófono. No lo habiliten. Cuando termine de leer, solo hasta que termine de leer el reactivo, pueden activar su micrófono y decir A, B o C. Y luego cerrarlo rápidamente. ¿Ok? Atención a la instrucción, es muy sencilla. No abran micrófono todavía. Termino de leer el reactivo. Termino de leer las tres respuestas. Hasta ese momento puedo abrir micrófono y decir A, B o C. No se adelanten, no filtren lo que están haciendo, simplemente atiendan esta indicación. Vamos entonces. Durante una reunión de planeación mensual, un colectivo docente de primaria reconoce que la mayoría de los estudiantes perciben el aprendizaje como algo abstracto y totalmente desconectado de su realidad. Se cuestionan sobre cómo transformar su práctica pedagógica desde la perspectiva del Plan de Estudios 2022 o del libro sin recetas, considerando especialmente la adaptación contextualizada y el aprendizaje situado. Con base en el libro sin recetas, un libro sin recetas de la fase 3, que es un documento oficial que forma parte del plan de estudios, ¿cuál de las siguientes acciones representa mejor una planeación didáctica situada y transformadora? Ya ustedes ahorita saben qué onda con la planeación. Vamos a ver. Inciso A, cada docente diseña una secuencia didáctica basada en el programa oficial, usa ejemplos cotidianos del libro de texto y revisa resultados en reuniones de consejo técnico para ajustar según estándares curriculares y mejorar calificaciones. Inciso B, los docentes crean una planeación colaborativa centrada en problemas comunitarios, implementan actividades específicas en sus grupos y evalúan la efectividad de la estrategia al final del ciclo con un informe comparativo de resultados académicos y sociales. C. El colectivo desarrolla un proyecto interdisciplinario que une contenidos del programa con problemas reales, fomenta la participación activa del alumnado y realiza retroalimentación continua y ajustes pedagógicos mientras documentan experiencias para compartir en el Consejo Técnico Escolar. ¿Respuesta correcta, maestros? Sí. B. C. Inciso C. C. La C. La C. La, Sí. la C. C. La C. 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 La C. 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 Muy bien. Vamos a ver, maestros. B. Todos muy seguros con la C. Eso me gusta. Seguridad ante todo. La respuesta correcta, maestros y maestras, es el inciso. Chan, 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 chan. El inciso C, maestros, y echamos confeti a todos y todas los que contestaron de manera correcta, ¿ok? Más confeti, más confeti. Ok. Muy bien, maestros. Efectivamente, es el inciso C, maestros. ¿Por qué es incorrecta el inciso A? Pues, aunque introduce ejemplos cotidianos, mantiene una visión tradicional. Está enfocado en resultados numéricos y estándares curriculares. No hay transformación, maestros. No se está planeando para transformar, sino más bien para mejorar las notas. Eso es otro paradigma. La B es incorrecta porque, aunque es colaborativa y tiene ahí unos elementos que me pudieran hacer dudar, propone la evaluación y la reflexión crítica hasta el final del ciclo escolar. Esto limita la posibilidad de ajustes pedagógicos situados durante el proceso. Maestros, apóyenme con sus micrófonos. Hay que cerrarlos, ¿ok? Inciso C,
Sí es correcta esta respuesta porque refleja integralmente los principios del libro sin recetas o del plan de estudios, promoviendo una planeación situada, dialógica, flexible y colectiva, con evaluación formativa, alineando plenamente el enfoque del plan de estudios 2022. Listo. Maestros, buenas noticias. Hasta el momento, este es un reactivo Perfecto. oficial, hecho con metodología, elaborado desde cero, como son todos los que compartimos desde este espacio. Y bueno, la gran mayoría, de acuerdo tal vez a lo que recién compartí, se inclinó por la respuesta correcta. Significa, maestros, que te estás apropiando del sentido que tiene planear, ¿ok? Y eso es buena noticia. Siguiente, maestros. En una telesecundaria, el colectivo docente analiza sus prácticas evaluativas en una reunión de consejo técnico escolar. Observan que, en general predomina la evaluación sumativa, centrada principalmente en pruebas escritas. Reflexionan sobre el enfoque del libro, sin recetas, que es el libro del maestro, y deciden transformar sus prácticas evaluativas para favorecer aprendizajes significativos. De acuerdo con este enfoque, maestros de la NEM, del libro sin recetas, ¿qué acción representa una aplicación integral, crítica y auténtica de la evaluación formativa en este contexto? Inciso A, el colectivo aplicará evaluación formativa con autoevaluación y coevaluación, enfatizando retroalimentación continua para ajustar prácticas docentes y fomentar aprendizajes significativos. Inciso B, se usarán herramientas de evaluación formativa como rúbricas y listas de cotejo para valoraciones parciales en proyectos, asegurando retroalimentación constructiva al final de cada periodo. C. Los docentes utilizan cuestionarios en momentos específicos para evaluar los conocimientos de los estudiantes. Al final de cada bimestre se proporciona retroalimentación escrita que resalta aciertos y errores. ¿Respuesta correcta, maestros? A. A. Sí. Inciso A. A. Inciso A. Inciso A. A. Inciso A. Inciso A. Sí, ya había contestado inciso A. Muy bien. Inciso Vamos B. a ver. Vamos a ver, maestros y maestras. Cerramos micrófonos. Y la respuesta correcta, maestros y maestras, es el inciso A. Muchas felicidades a todos los que contestaron bien. Echamos mucho confeti. Efectivamente, maestros, más confeti. El inciso B es incorrecto, man. Aunque se diversifican los instrumentos de evaluación. Cerramos micrófonos, maestros. Cerramos micrófonos, por favor. La retroalimentación es demasiado formalizada. Se limita a productos específicos y no promueve el desarrollo autónomo y crítico del estudiante durante el proceso de aprendizaje. La C sigue siendo incorrecta porque privilegia la evaluación tradicional, centrada en pruebas escritas, periódicas, con retroalimentación poco inmediata, etc. El inciso A, maestros, refleja fielmente el enfoque auténtico y crítico del plan de estudios, promoviendo múltiples formas de evaluación, integradas permanentemente al proceso de aprendizaje con retroalimentación continua y ajustada a los contextos. ¿Ok? Entonces, maestros, también felicidades por haber contestado de manera correcta. ¿Ok? Bueno, vamos, maestros, a despedir esta sesión